Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 1 de agosto del año 2023. Hoy la mesa de análisis político, porque estamos en el primer martes de este mes, del octavo mes del año. ¿Quiénes nos acompañan? Bueno, están todos acá. Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. En diagonal, Daniel Buquet, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Enfrente a Buquet, Daniel Chaschetti, bienvenido. Buenos días. Y en diagonal con Chaschetti, Fito Adolfo Garcés, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Quedó bien descrita la mesa? Sí, con el juego de las diagonales, además impecable, ¿eh? Sí, porque para que los oyentes hagan un esfuerzo constructivo. Tienen que tener a mano un lápiz y un papel e ir haciendo el cuadro. Bueno, si no, los miran a ustedes y nos miran a nosotros por YouTube. Para, para el bolso que nos mira por TV. Eso, bueno. Vamos al primer tema. El Partido Independiente propone que los partidos que conforman la coalición de gobierno comparezcan a las elecciones departamentales del año 2025 bajo un lema común. La resolución formal se conoció este fin de semana cuando sesionó la Junta Federal de esa formación política. El ministro de Trabajo y principal referente del Partido Independiente, Pablo Mieres, explicó en una conferencia de prensa que este esquema es necesario para lograr una buena acumulación de votos. Recordó que en las elecciones nacionales las reglas de juego permiten que los partidos se presenten por separado en la primera vuelta y luego acumulen fuerzas para el balotaje. Pero, remarcó, esa posibilidad no existe a nivel departamental. Esta postura del Partido Independiente se suma a la del Partido Colorado, que ya había planteado algo similar este año en un encuentro con el Partido Nacional. ¿Qué pasa en Cabildo Abierto en tanto? Bueno, el senador Guido Manini Ríos también había opinado a favor de coaliciones departamentales, aunque marcó como condición que a esos efectos se utilizara un lema neutro. ¿Y por qué este detalle tiene su relevancia? Bueno, recordemos, en las elecciones departamentales de 2020, las últimas, acá en Montevideo, la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, se presentó bajo el lema Partido Independiente. Hubo que recurrir a ese lema, el del Partido Independiente, no a un lema creado especialmente, no a un lema neutro, entre comillas. Bueno, varios de ustedes querían detenerse en esta posibilidad que empieza a recorrerse. ¿Quién arranca? Bueno, acá hay un primer punto que es un poco la clave que explica estos movimientos, y es el sistema electoral que tenemos desde la reforma del 96, que hizo dos cosas. Se separó la elección nacional de la departamental. Esto ha sido un asunto de mucha relevancia en la medida que ha permitido que el alineamiento de fuerzas en el nivel nacional no se reproduzca en todos los departamentos, no quede atada la elección de cada departamento a la elección nacional, y por lo tanto después en la departamental cada departamento tiene su propia configuración partidaria, diversas configuraciones. Y la otra es la introducción del balotaje y las primarias para la elección presidencial, cuestión que no se incluyó en la elección departamental, la elección de intendentes, que quedó igual que estaba, con una restricción muy fuerte, que es una limitación en el número de candidatos a intendente que puede presentar cada partido. Que bueno, en la Constitución aparentemente son 2, pero después la Corte entendió que podían llegar a ser 3, y esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Esta diferencia entre las dos arenas de competencia electoral ha llevado a que se configuren dos tipos de sistema de partidos. Y con esto cierro para que enganchen desde acá. En el ámbito nacional, por un proceso que venía ocurriendo, pero por un incentivo que genera la regla del balotaje, se ha terminado de configurar un sistema multipartidario. A diferencia del clásico bipartidismo que hubo en Uruguay durante décadas, que estaba estimulado por el anterior sistema electoral. Se empezó, bueno, a fragmentar el sistema, y la regla a su vez facilitó esa fragmentación. Pero en el ámbito departamental se mantuvo la regla anterior, el viejo sistema de mayoría relativa con doble voto simultáneo. Y este sistema que genera un fuerte impulso al bipartidismo, ¿no? De alguna manera Mieres dice esto mismo. Entonces, en cada uno de los departamentos, un año después de la elección nacional, menos de un año después de la elección nacional, va a haber una elección donde todo el mundo tiene incentivos para concentrarse en los dos candidatos
que tienen chance de ganar la elección. Y con esto concluyo, en este proceso ha beneficiado a un único partido dentro de la coalición multicolor, que es el Partido Nacional. Por eso, los otros tres están buscando un hueco para ver si se pueden colar de alguna manera en las departamentales. Yo agregaría un elemento más a esta clarísima descripción que ha hecho Daniel de las reglas electorales, que me parece el mejor punto de partida para abordar esto, porque es en el marco que tienen los partidos ahora para definir, diseñar y llevar adelante sus estrategias si logran acordar. Y es que las elecciones internas funcionan también como una camisa de fuerza para los partidos o como un corset, porque todos los partidos que vayan a participar del proceso electoral del año necesitan comparecer ante las internas. Y esto complica sobre todo a los partidos que no tienen competencia interna, pero además deben registrarse. Y los candidatos que comparecen en las internas por un partido no pueden hacerlo por otro, por el resto del proceso electoral. Y esto pone algunas limitaciones a las candidaturas a la intendencia, porque hay que decidir al momento de las internas si, por ejemplo, si se va a hacer un nuevo partido, hay que presentarlo en esa instancia. La Concertación en Montevideo no logró juntar los votos en el periodo electoral anterior, por ejemplo. Y si van a ser candidatos de una concertación o del partido que sea, o de la coalición republicana, o de cómo sea se dé en nombrarse, si esta idea prospera, no van a poder ser candidatos por ningún otro partido. Y esto introduce severas limitaciones que podemos charlar más adelante. Pero con esto quería concluir el marco. Digamos, con un detalle que creo que lo tenías implícito, pero todo el proceso de habilitación de partidos para competir en el ciclo electoral, y aquí es donde las departamentales no están separadas, es en la misma instancia que de las elecciones llamadas internas, porque los candidatos a intendente, los partidos que van a presentar candidatos en cada uno de los 19 departamentos tienen que quedar habilitados en esa instancia con la designación de sus órganos deliberativos departamentales, que son los que tienen la potestad exclusiva de designar candidatos a intendente, ¿no? Entonces, hay un proceso que es la interna que ata a todos los niveles desde ese momento y hasta que terminen las elecciones departamentales y municipales el año siguiente. Para sumar, y a partir de lo que se ha dicho, que es una muy buena descripción de las reglas de juego, quiero decir que el sistema electoral uruguayo históricamente ha buscado trabar, bloquear la formación de coaliciones electorales, lo que es algo tan común en otros sistemas políticos, que lo vemos todo el tiempo, en Brasil, en Argentina, en Chile. Bueno, en Uruguay eso es prácticamente imposible. Es decir, si uno quiere armar una coalición, tiene que iniciar el proceso que inició el Frente Amplio en 1971. Es decir, votar debajo de un lema. Creo que los partidos de la coalición lo hicieron en Montevideo la elección pasada, y me parece que esa es la estrategia eficiente. Es decir, a mí me parece que para poder convencer al Partido Nacional de hacerlo a nivel departamental, deberían empezar por lo nacional. Porque el Partido Nacional no tiene incentivos para hacerlo a nivel departamental. ¿Por qué no tiene incentivos? Bueno, porque es muy competitivo en por lo menos 15 o 16 departamentos. Entonces, el Partido Nacional legítimamente, donde dentro de sus filas hay ya, políticos con inclinación a ser candidatos, con ambición, con apetito electoral, el Partido Nacional no tiene ese capital y no hay razones para compartirlo. A ver, vamos a tratar de entender eso. ¿Por qué ir con un lema único es un problema para el Partido Nacional en esos lugares? Porque le abriría la puerta a políticos de otros partidos que no tienen ese capital, ¿no? Claro. Por ejemplo, a ver, si el Partido Nacional va solo, puede tener sus 3 candidatos. ¿No? Exacto. Esa es una ventaja. De hecho, están configurados así en algunos departamentos. Yo diría no 3, pero por lo menos 2 en cada departamento son muy claros. En cambio, si va dentro de un lema, sea cual sea, a lo sumo tendrá 1. Aparecen esas limitaciones. Bueno, aparece esa discusión. Y si fueran un lema con el nombre que sea,
el Partido Nacional, el Partido Colorado, cada partido se va a comportar como una fracción. ¿Cómo expresan esa pluralidad interna que tiene cada partido? Y ahí hay problemas para resolver, que me parece que... Sí, supongamos que en un departamento el Partido Nacional tiene 2 figuras fuertes que pueden competir por la intendencia, 2. Si se pasa al esquema de un lema de toda la coalición multicolor, ¿cuál de esos 2 termina siendo el Yo diría candidato? que hoy en día la situación para el Partido Nacional es al revés. Es como que el incentivo que tiene el Partido Nacional es a absorber como partido a los otros partidos. Absorberles el electorado. Bien. Y a nivel departamental seguir quitándole cuadros, ¿no? Porque hay un trasiego en el nivel departamental de cuadros del Partido Colorado al Partido Nacional. Entonces me parece que ese es el incentivo que hoy tiene. Y con esto termino. Me parece que la única estrategia posible es discutir en lo nacional, ¿no? Es decir, buscar, en cierto modo, un proyecto colectivo que se parezca al del Frente Amplio y que bueno, que eso sí exigiría renunciamientos, pero bueno, la lógica sería muy distinta a la que opera en el nivel departamental. O sea, ¿no la ves a nivel departamental? No, para nada. Definitivamente no. Fernanda iba a agregar algo y después falta Fito. Bueno, para continuar esto que decía Daniel, tenemos como estos 2 grandes sets de obstáculos para que se den estas coaliciones a nivel departamental: las reglas electorales y las estructuras de incentivos. Daniel hablaba del Partido Nacional, claramente es el caso más claro porque es el partido que tiene más intendencias en el interior, pero el Partido Colorado ¿estará dispuesto a hacer una alianza de este tipo en Rivera, por ejemplo, y arriesgar perder su bastión? O en Salto. O en Salto. Que es muy competitivo. Exacto. ¿Qué pasa en Montevideo, donde se veía el caso natural? Tenemos a Laura Raffo, que pintaba para ser la próxima candidata a la Intendencia de Montevideo, da el salto como precandidata presidencial. Si es precandidata por el Partido Nacional, no va a poder, y si no gana la precandidatura, o si después, incluso ganando la precandidatura, no gana la elección nacional, no puede volver atrás, o sea, no puede hacer la jugada de Carolina Cose de la elección pasada. Entonces, en Montevideo también hay una limitación grande por toda esa inversión que se ha hecho en esa candidatura que está jugando como a 2 puntas. Y sobre esta estrategia de, bueno, está la estrategia electoral, y podemos pensar en que se pueda llegar a acuerdos programáticos, como se ha llegado ahora entre los partidos para una coalición electoral. Pero la parte programática de los partidos es solo una parte. Los partidos son hearts and minds, como dicen algunos politólogos que han estudiado esto y con los que yo suscribo. O sea, son corazones y mentes. Tenemos estructuras programáticas, tenemos ideología, pero también tenemos la camiseta. ¿Y cuántos individuos, empezando por los dirigentes, están dispuestos a cruzar la línea de la camiseta y decir, bueno, sí, yo soy blanco como hueso de bagual o soy colorado de toda la vida, pero voy a votar esta nueva estructura porque maximiza las chances de llegar al gobierno? Es sumamente complicado. Ahora sí. Está difícil. La propuesta que cuaje esta propuesta no es tan sencillo. Se remonta, hasta donde yo puedo recordar, al año 2012. Cuando los colorados hicieron una recorrida por los partidos planteando un cambio de fondo, con el que, dicho sea de paso, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo, que es llevar las reglas nacionales a nivel departamental, representación proporcional, balotaje, y en aquel momento plantearon también lema común en los 19 departamentos. Que el Partido Independiente suscriba esta idea del lema común, me parece que es muy interesante desde el punto de vista del cambio del lugar del Partido Independiente en el sistema de partidos, porque el Partido Independiente, bueno, se llama Partido Independiente porque inicialmente decía ni unos ni otros. El partido bisagra, ¿no? Vieja idea de Pablo Mieres del partido bisagra, que fue abandonada en el 2019. Ahí está, en el 2019 el Partido Independiente incluso osciló. Cuando rompe con la idea de hacer una coalición con Valenti. Los navegantes famosos. Ahí se quiebra la estrategia histórica. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y ahora que el Partido Independiente diga coalición en los 19 departamentos y que agregue, porque también la Junta Federal dijo otra cosa muy interesante en términos analíticos. Pablo Mieres lo dijo más o menos así, y dijo, debemos firmar otro compromiso con el país, o por el país, antes de octubre. Es decir, ratificar
la voluntad de seguir gobernando juntos antes de octubre, como para darle una señal a la gente de que la coalición quiere seguir. Antes de junio incluso, ¿no? Antes de la interna. Mirá, no me acuerdo cuándo lo dijo. Sí dijo antes de octubre. Al menos eso es lo que salió en el diario, en el País, este fin de semana. Entonces, digamos, testimonio del cambio de lugar del Partido Independiente en el sistema de partidos. De todo modo, ¿no? Yo insisto, a mí lo que más me preocupa en términos de calidad de la democracia es la falta de competitividad del sistema de partidos de la democracia uruguaya en el nivel subnacional. Estaba repasando algunos datos del capítulo de Ernesto Nieto y de Antonio Cardarello en La democracia uruguaya ante el espejo. Desde que se hizo la reforma del 97, la tasa de reelección de los intendentes pasó, dicen ellos, del 36% al 62%. Es decir, los intendentes, ahora es mucho más visible que nunca el enorme poder que tienen los intendentes y lo difícil que es desafiarlos. Yo creo que, en todo caso, como gran tema de agenda, seguir discutiendo eso, ¿no? Suscribiendo lo que dicen ustedes de que es difícil que se alineen las estrategias de los partidos políticos de la coalición para ir con un lema común. Es que justamente acá, yo creo que la trampa de esto está en el diseño de dos sistemas electorales diferentes, con incentivos diferentes, pero atados a un proceso de elecciones internas que define todo y marca todo el resto. Entonces, lo que pasa es que a vos te conviene hacer una cosa en una elección y te conviene hacer otra en la otra. Sin embargo, tenés que tomar la decisión para ambas elecciones con mucha incertidumbre anterior. Y este es el problema. Por eso tampoco veo que tenga ningún sentido, como dice Chaschetti, resuélvanlo a nivel nacional y entonces ya va a decantar solo en el nivel departamental. Entiendo que sí. Es decir, si los partidos de la coalición deciden disolverse y fusionarse y armar un nuevo partido, bueno, sí, entiendo, eso va a funcionar. El problema es que cuáles son los incentivos para disolverse, porque hay una cosa acá que es bien importante. En los procesos de reforma electoral que yo he estudiado en particular, y que están muy estudiados, tienden a generar algún tipo de reglas en determinadas circunstancias. El balotaje es una regla, todo el mundo lo sabe en Uruguay, que está diseñada por los partidos tradicionales en el medio de un proceso en el que se veían perdiendo a manos del Frente Amplio la siguiente elección, porque el Frente Amplio no paraba de crecer, el sistema era de mayoría relativa y entonces alcanzaba con que fuera primero, el más votado, para ganar la elección. Esto incentiva los procesos de reforma. Ahora, mucha gente se quedó con la idea de que esto es una especie de truco para perjudicar al Frente Amplio o beneficiarse ellos. Esto no es así. Cuando un partido le va a ganar a otros dos que están dividiendo los votos, y el sistema de mayoría relativa, lo que pasa es que los otros dos coordinan, suman sus votos de alguna manera y entonces, bueno, ganan o pierden según si logran votar más que el competidor. Lo que facilitó el balotaje, en particular como solución de este problema de coordinación, puede tener otras ventajas, es la incertidumbre. No se sabía en aquel momento, de hecho, la elección del 94 es la que marca el resultado que motiva esta reforma. Si fueran a competir los dos contra el Frente Amplio coordinando de otra manera, ¿en cuál de los dos partidos coordinar? Porque lo habían empatado. Claro. ¿Cómo pasa esto? Bueno, todo el mundo sabe cómo funciona el voto útil. Si mi candidato no tiene chance, voto al otro que sí es el que le puede ganar al que yo no quiero que gane. Eso pasa todo el tiempo en el nivel departamental. Bueno, cuando vos no sabés bien quién va a liderar la coordinación, decís, bueno, usemos el balotaje. El balotaje nos protege a ambos. Cada uno puede ir por sus votos y no tenemos que planificar ninguna coordinación. La gente coordina sola en la segunda vuelta. Cuando se hace esta reforma en el interior no había tal incertidumbre. De hecho, el Partido Nacional tuvo que vender esta reforma a todas sus estructuras territoriales que por muchas razones no les gustaba. Y uno de los precios que tuvo que pagar
fue decirle a los intendentes o a los aspirantes a intendentes, no te preocupes que esto no lo vamos a tocar, claro. Esto va a seguir funcionando como antes. Y quedó así por una necesidad de juntar las mayorías blancas coloradas, bueno, incluso hasta del Nuevo Espacio, para que se aprobara la reforma. Y después todo el proceso quedó atado a esa fórmula particular, donde ahora al Partido Nacional, que se terminó la incertidumbre, o sea, ¿quién lidera la competencia contra el Frente Amplio? La lidera el Partido Nacional, ahora en todos los niveles, en el nivel nacional y en el nivel departamental. Entonces, salvo en Salto y Rivera. No, bueno, Rivera reconozco que es una excepción. Salto es discutible, si bien era un departamento colorado, lo que pasó en la última elección, que fue que dividieron los votos, los dividieron porque los colorados no le quisieron reconocer a los blancos el liderazgo, que venían mejor que los colorados, y votaron mejor que los colorados en el 2020. Pero no importa, porque son excepciones. Yo lo que digo es que vos ahora tenés un partido en el espectro del centro a la derecha, que es el que compite contra el Frente Amplio con chances de ser el único que puede pasar el balotaje, y es el único que le gana al Frente, o ni siquiera tiene que esforzarse para ganar 15 de 19 elecciones. Entonces, desde los otros partidos socios se dan cuenta que su espacio es reducido. Ahora, ¿y vos qué le vas a reclamar al poderoso que largue recursos? ¿A cambio de qué? Si así le funciona bien al Partido Nacional. Lógico. Lo que pasa es que el poderoso también precisa a los otros para terminar de ganar, ¿no? Sobre todo en el nivel nacional. ¿Sabes que, Daniel Chaschetti, antes de escuchar tus razones, que seguramente las tenés, me genera muchas dudas, ¿no? Me dan ganas de seguir analizando el tema de si la estrategia más eficiente para los partidos de la coalición es constituir un partido, o si, en términos electorales, la estrategia más eficiente que ellos tienen a nivel nacional, los partidos de la coalición multicolor, es el esquema actual, con matices, con correcciones. Como yo lo veo, en principio, es el esquema actual, de repente con alguna corrección a la Pablo Mieres, de firmar un compromiso por el país antes, como para dar señales muy claras de que quieren gobernar juntos, una vez más. El esquema actual con correcciones es el más eficiente para juntar votos y probablemente el más problemático para gobernar después. Como yo lo veo, es un buen rastrillo electoral en octubre y en noviembre, y después quizás un problema para gobernar, porque claro, en la medida que no son un partido, no tienen las herramientas que sí tiene el Frente Amplio para disciplinar a sus votantes. ¿Me permitís responderte? Mira, yo creo que el esquema actual es inestable. Porque yo creo que mientras tengamos un partido muy cerca del 50%, como es el Frente Amplio, que siempre está amenazante, ahora vuelve a estarlo, de ganar en primera vuelta, el efecto psicológico de Duverger, que es como la gente percibe la competencia, se parece al de mayoría simple. Entonces me parece que si dejamos como está, lo que va a terminar ocurriendo es que el Partido Nacional se va a comer a los electorados del Partido Colorado y de Cabildo Abierto y del Partido Independiente. O sea, lo que me imagino es que en el futuro esas coaliciones van a ser todavía más desequilibradas. Van a ser unos pequeños votos que le falten cuando el Partido Nacional vaya ganando en el futuro, van a ser unos pequeños votos que le falten, así como viste Pedro Sánchez necesitaba unos pequeños votos con su coalición. Tenía una coalición Pedro Sánchez, pero le faltaban unos pequeños votos para aprobar leyes y los iba a buscar caso a caso. Bueno, me lo imagino así, ¿viste? No me imagino el escenario actual, porque no hay incentivos para que el Partido Colorado y Cabildo Abierto retengan sus electorados. De hecho, las encuestas creo que lo están mostrando eso, ¿no? La visibilidad del Partido Nacional, la potencia que tiene el Partido Nacional, las estructuras territoriales son demasiado grandes como para que resistan Colorado. Sobre todo porque Colorados independientes tampoco ofrecen no tienen oferta ideológica de proyecto político diferenciada del Partido Nacional. Sí Cabildo, pero no está funcionando por ahora. Por otro lado,
se ha fortalecido. Bueno, este tema entre colorados y blancos de Menor vienen discutiendo desde el 2005. Me acuerdo que en 2005 la famosa columna de Ramela en El Observador. Cierto. ¿No? Y hay que fue la primera vez que yo escuché, al menos, o que yo leí. Hay un montón de activistas en redes que han iniciado. Después fue la idea de Novik. Novik retomó esta propuesta. Van a escribir el lema Coalición Republicana. Es decir, está en el debate y es un tema que merece ser analizado con mucho cuidado. Por otro lado, se ha fortalecido desde el 2005 para adelante, en estos 17, 18 años, se ha fortalecido mucho la identidad de la coalición, en tanto bloque, ¿no? Los que están haciendo encuestas ahora, viste que lo señalan todo el tiempo. A Nacho Sonado le gusta decir que hay un murito chiquitito, ¿no? Como un escaloncito, que digamos que la propensión a saltar o la facilidad para pasar de un lema al otro dentro de la coalición, que está pasando algo parecido como pasa dentro del Frente Amplio, que los electores se mueven con relativa facilidad adentro del bloque, pero les cuesta muchísimo saltar para el otro. Lleva 50 años de ventaja. Claro. Y armaron un partido. Sí. Y pero el proceso de construcción o de consolidación de la identidad del bloque también es un dato. Ahora, quiero dejar claro una cosa, porque no coincido con Chaschetti en que en el nivel nacional los incentivos del sistema conduzcan al bipartidismo. Es exactamente lo contrario. Puede haber otros factores, por supuesto. Yo me refiero pura y exclusivamente al sistema electoral. Lo que ha ocurrido desde que tenemos balotaje, digamos que la introducción del balotaje agarra el sistema, a la fragmentación del sistema de partidos en un pico. Es decir, una fragmentación que ocurrió a pesar del sistema electoral anterior. Y es un sistema adecuado para contenerla. En realidad lo que pasó es que hubo al principio una caída, porque de alguna manera los incentivos para la coordinación que la gente no percibió en el 94 le generaron tal susto que después, aunque no fuera necesario, se generaron. Unido por el espanto. Pero a continuación empezó un proceso de creciente fragmentación. La última elección, justamente, ahí influye que baja el Frente Amplio, que aparece un partido nuevo. Es el máximo de fragmentación. Yo no sé lo que va a pasar. La predicción general con el sistema de balotaje es que tenemos y tendremos un sistema de partidos multipartidista, no bipartidista, multipartidista. En todo caso, ordenado en dos bloques ideológicos, en la medida en que el centro o el eje principal de la competencia es un eje ideológico, bueno, muchos partidos se tenderán a ordenar en ese eje ideológico y por lo tanto tendremos un panorama parecido al actual, una izquierda y una derecha, dos grandes coaliciones. Le puede pasar a los colorados como les pasa ahora, ¿no? Es decir, que su nuevo y emergente líder renuncie, desaparezca. O sus, ¿no? Tuvo a dos, ahora no sabemos si el anterior, nuevo y explosivo emergente líder volverá, me refiero a Pedro Bordaberry. Pero nada impide, de hecho yo llegué a percibir durante la competencia electoral pasada la posibilidad de que el Partido Colorado, con Talvi a la cabeza, compitiera con el Partido Nacional por ser el segundo más votado. Alguna encuesta lo dio muy cerca en algún momento. Es decir, esto no es imposible. Yo creo que esto depende de otros factores. Es cierto, hoy uno no ve ni que Cabildo se esté potenciando como para ganarle al Partido Nacional, ni figuras dentro del Partido Colorado que vos digas, bueno, con tal figura lo van a dejar atrás a Álvaro Delgado o quien sea la candidata o el candidato blanco. Pero el sistema de elección nacional favorece la fragmentación. Sí, tenemos una diferencia ahí. Yo creo que con un partido tan cerca del 50%, los incentivos que plantea Bouquet en parte quedan anulados. Qué complejo, ¿eh? Qué complejo. Cuando entramos al tema, yo por lo menos no imaginaba que iban a estar arriba de la mesa en el examen, en el análisis, tantas variables, ¿no? Es que las reglas electorales... Claro, enseguida fuimos a parar al nacional. Estábamos hablando de las 19 realidades departamentales y
y nos instalamos en lo otro, en lo nacional. Es que no podemos hablar de la competencia electoral sin referirnos a las reglas que delimitan tanto las posibilidades. Y volviendo a lo que decía Daniel Buquet, para desmenuzar un poco, porque tiramos como muchos términos técnicos, si se quiere, de ciencia política, que son fácilmente entendibles, pero me parece que está bueno anclarlos. Cuando hablamos de fragmentación, estamos hablando de la cantidad de partidos entre los cuales se divide el poder, en este caso en el Parlamento. Y un dato no menor, que todos conocemos, pero que es importante resaltar para el argumento de Daniel Buquet, es: sí, tenemos balotaje y pensamos en la competencia electoral por la presidencia porque tenemos balotaje, pero antes del balotaje tenemos una elección nacional en la que se define al mismo tiempo, si los resultados así lo ameritan, el presidente y toda la composición del Parlamento, que se renueva por única vez en esa instancia. Entonces, ahí se da ese estímulo, si se quiere, a la supervivencia de muchos partidos en el poder. Tenemos al presidente con la menor bancada propia de toda la historia del Uruguay. En todo caso, Chaquetti, forma parte de este tema de nuestra reforma constitucional, esa que vamos a hacer dentro de más o menos 10 años, que me dijiste que sí, que me ibas a Otra vez la haremos. ¿Quieren hablar de otros temas? Bueno, dice, por ejemplo, uno de los mensajes, el de Analía. Está muy interesante la discusión, pero ¿y el voto consular para cuándo? Forma parte de la reforma constitucional. Eso. Ya continuamos. Estuvimos con la atención puesta ahora, digamos, en el oficialismo. Enseguida vamos a la oposición. Y vamos por un lado que capaz que no es el que ustedes están imaginando.